No es nada nuevo para nosotros escuchar aquello de que estamos en la época de Big Data. Nosotros podríamos agregar también que en esta época todo lo que nosotros o aquello que se presenta como objeto de nuestro interés lo transformamos en información. Vamos a abordar el problema de la creación de bases de datos en Excel. Nosotros con frecuencia estamos habituados a manejar el programa Excel de Microsoft con algunas limitaciones. Estas limitaciones tienen que ver con el hecho de entenderlo solamente como una herramienta digital para poder mostrar tablas y establecer cálculos sencillos, ¿no? Pero en esta sesión quiero proponerles que nosotros podemos trabajar Excel mucho más allá de esta idea. Algunos conceptos. Primero, vamos a entender que Excel realmente está compuesto por celdas que pueden a su vez comprenderse dentro de cuadrantes, la regla de los rótulos y las filas, la regla del motor de datos y también la generación de tablas de salida. Veamos. Esta es la base que hemos recibido para hacer nuestra práctica. Es la base de delitos que tiene como fuente a la Policía Nacional. Pertenece al periodo 2019. En este caso, a los 4 primeros meses. Enero, febrero, marzo y abril del año 2019. Algo que debemos notar aquí es que corresponde a una fracción, a una parte, probablemente el 30%, de lo que suele registrarse en un periodo como delitos. No obstante, para nuestra aproximación para entender algunas de las características de la producción de este tipo de hechos sociales, esta base de datos nos viene bien. Una cuestión antes de empezar. Hemos creado un back, es decir, un respaldo. Esta es exactamente la tabla o la base que nos cedió la Policía Nacional. Hemos hecho algunos cambios que se ven acá. Intentámoslo. En primer lugar, voy a sacar algunas de las características que estábamos notando, ¿no? Una cosa importante, ¿no? Que le vamos a llamar la regla de las columnas y las filas. Excel es como si fuese un plano cartesiano, invertido. En esta abscisa están las columnas, esta es la abscisa de las columnas que se denominan según letras del alfabeto. Y en esta abscisa están las filas que se numeran. En la esquina superior izquierda, nosotros observamos las direcciones o ubicación de cada celda. Si estamos en la primera celda, esta se denomina A1. Si estamos en la segunda, esta es B1 y así progresivamente. En otras palabras, la notación es algebraica. Si nosotros seleccionamos un conjunto de celdas, eso se convierte en un rango. Este rango se marca desde la primera celda hasta la última. Para facilitar el procesamiento, o dicho de una manera bastante alegórica, para que Excel entienda qué es lo que queremos hacer, siempre tratamos o siempre disponemos los nombres de las columnas en la primera fila.
Estos nombres de columnas pueden corresponder al mismo tiempo nombres de variables. La primera fila para Excel es, por convención, una fila de rótulos de datos. Los que vienen a continuación, es decir, en las celdas que se disponen en la columna determinada, por ejemplo, en la columna B, son propiamente casos o datos que ingresamos de acuerdo a la naturaleza de la variable. Por ejemplo, veamos esta columna de acá. Este pertenece al día de un evento. La variable o descriptor es día, de tal manera de que lo que nosotros ponemos a continuación es propiamente el día en que un evento determinado se ha producido. En otras palabras, un caso siempre va con todos sus datos en una fila, ordenándose de acuerdo a los criterios o variables que aparecen como rótulos de columna o nombres de columna. Estos son, como mencionábamos, convenciones que posibilitan a Excel entender mejor lo que queremos hacer. Otro aspecto importante aquí es estas pestañas desplegables que observamos. Las observamos en la esquina inferior derecha de cada celda de los rótulos de datos, es decir, las primeras celdas de la fila 1. Nosotros podemos, ya cuando tenemos claro cómo está acá, ¿no?, organizados los datos, podemos suprimir los rótulos que Excel toma por defecto, es decir, las letras en las columnas y los números en las filas. Hagámoslo. Vamos a la opción Ver. Desmarcamos la opción de Grid Lines y Headings. Nos quedamos entonces con las primeras, la primera fila como rótulo de datos. Otra cuestión importante aquí es, si nosotros queremos congelar la primera fila, como se muestra acá, lo podemos hacer mediante la opción Review o View. En el botón que dice Freeze Panes, es decir, congelar paneles, hay una opción que posibilita congelar la fila superior. La marcamos. Una vez que lo hacemos, obtenemos que la primera fila no se mueve. Con estas pocas orientaciones, tenemos ahora entonces comprendido el asunto de las celdas y los cuadrantes y los rótulos y las filas. En cada celda van datos. Vamos ahora a generar motores de datos y tablas de salida. Lo hacemos del siguiente modo. Esta es la forma como debemos disponer de nuestros datos, organizados en filas para los casos y en columnas para las variables. Una vez dispuestos así, nosotros podemos utilizar las siguientes herramientas. Vamos a la barra de menú principal y en la opción Insertar buscamos lo que en Excel se denomina Pivot Table. En español suele traducirse como tablas dinámicas. Le damos clic. Vamos a ver que los bordes de la tabla aparecen ahora con líneas cortadas. Si nosotros hacemos si desplegamos la base hasta el final, vamos a ver que también se encuentra allí. Excel ha leído la tabla de manera adecuada y ha rodeado el área de datos. De ese modo, las líneas cortadas aparecen en los bordes de la tabla o área de datos.
Excel nombra eso como rango, el rango de la tabla 1. Si Excel ha leído adecuadamente el área de datos, estamos listos para formar ya un área para el motor de datos. Lo hacemos en una hoja nueva. Le damos OK. Se genera una hoja nueva y con estas características. Del lado izquierdo encontramos un área, la área del pivot table, para colocar campos o rótulos de columna o variables, que es lo que nosotros podemos nombrar a cada una de los campos que aparecen en la lista de la parte derecha. Si ustedes lo revisan, se corresponden exactamente con los rótulos de columna. Excel ha leído esos rótulos de columna como campos de la tabla o base de datos. ¿Estamos listos? Vamos a agregar algunas de las variables. ¿Cómo lo hacemos? Del siguiente modo. Por ejemplo, pensemos que quiero en primer lugar clasificar mis datos por distritos. Para ello, utilizo la herramienta menú conceptual, dándole clic derecho. Allí donde se ilumina en verde, como aparece en el vídeo, clic derecho, es el menú de contexto, y vamos a agregarlo a la opción etiqueta de columna, de fila, perdón. Estos son los distritos que aparecen en la base de datos. El distrito 9 de octubre, Ceibos, Durán, Esteros, Florida, Modelo, Nueva Prosperina, Pascuales, Penitenciario, Portete, Progreso, Sin Descripción, San Borondón y Sur. Son todos los distritos de la zona 8 de la Policía Nacional. Nosotros podemos dividir esos distritos también por cantones. O quizás hacer lo siguiente. Quitamos la opción distrito y en vez de distrito ponemos cantones. Lo vamos a poner en filas. O también lo podemos poner en columnas. Queda entonces Durán, Guayaquil y San Borondón. Puestas las cosas así, ahora sí, pues podemos poner nosotros distrito, lo ponemos o como rótulos de fila. Listo. Hemos creado nuestra primera tabla de salida, pero aún nos falta agregar datos. Para agregar datos podemos agregar una nueva variable o repetir una de las variables que ya tenemos seleccionada. Puede ser cantón o puede ser distrito. Sugiero que en este primer ejercicio repitamos una de las variables, en este caso, cantón. Volvemos a dar clic derecho. Y ahora seleccionamos agregar a campo de valores o agregar valores. Esto genera una distribución de valores absolutos, es decir, números naturales, de acuerdo a los distritos seleccionados y los cantones seleccionados. Vamos a hacer ahora algo como los valores absolutos resultan de difícil comparación. Vamos a traducirlos a valores relativos. He copiado la tabla en la parte de abajo. Recuerden que si ustedes llegan a marcar una celda sin datos, el área derecha, es decir, la lista de campos, desaparece. Y para volver a hacerla aparecer, tenemos que volver a la tabla de datos. De este modo. Vamos a transformarlo ahora en cifras relativas, o sea, porcentaje. Nuevamente utilizamos la herramienta de menú contextual que se ejecuta con clic derecho. Ahora vamos a configuración de campo de valor.
nos sale este asistente. El asistente correctamente está contando datos. Nosotros vamos a indicar que muestre valores como porcentajes de total. Listo. Le damos OK. Tenemos una distribución de los delitos según cantones. Les invito a repetir este ejercicio con todas aquellas variables que presenten interés para nuestra reflexión.